Señor, qué bueno iniciar el día contigo. Y qué bueno iniciar el día con los hermanos en Cristo que están juntos aquí en este tiempo, escuchando tu palabra, queriendo conocer tu voluntad. Es hermoso, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. En esa armonía desciende tu bendición, desde las barbas sacerdotales, las barbas de Aarón, Señor. Va tocando a todos, Señor. Y porque tú quieres, Señor, que esa bendición nos cubra, nos llene, nos regocije, que se encambue el gozo de ser vistos y escuchados por ti. Y ahí donde también, Señor, yo te pido que nos recuerdes que tus ojos nos miran con celo, con mucho amor, y que yo sé que por eso y ese celo y ese amor, a muchos males tú le dices que no. Sí, muchos males nos quieren tocar y tú les dices no, no toques a mis hijos. Por eso, Señor, también yo sé que te duele cuando tú a los males que nos quieren atacar le decimos que no, pero muchas veces nosotros les decimos que sí, dando la autoridad al mal. Porque ahí sí tú, bueno, respetando tu determinación de que nosotros tengamos un libre albedrío, si nosotros le decimos al mal que sí, entonces con mucho dolor tú permites que el mal juegue con nosotros. Porque a veces nosotros queremos jugar con el mal, pero el mal termina jugando con nosotros. De ello, Señor, yo te pido perdón porque en las noticias de nuestro país, del mundo, estamos viendo gente que ha jugado con el mal y el mal está jugando con ellos. O algunos creen que todavía pueden ganar la partida, pero el mal terminará y si ellos no se arrepienten, no solo ganando la partida aquí en esta vida, sino ya en la eternidad con condenación, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y que llegue al arrepentimiento a esas personas, por lo menos las que en este país están siendo acusadas de tráfico de influencias, de haber robado, de haberse quedado con lo que no era propio de ellos, Señor. Te pedimos perdón por ellos, pero te pedimos, Señor, y queremos ese testimonio de que algunos confiesen y sean llevados al arrepentimiento, que prefieran la cárcel aquí a la condenación eterna, que sepan que es más importante estar bien contigo, aunque eso le acarree consecuencias en el mundo. Es más, digan que tengan que pagar lo que tengan que pagar, pero no voy a vivir separado de Dios por causa de mi pecado. Me arrepiento, confieso y restituyo. Señor, te pedimos perdón por ellos, por lo que aquí en esta nación están haciendo eso. Y también por aquellos depredadores, ya sea de jóvenes, de niños, de la sociedad en Estados Unidos y otros países que están sufriendo las consecuencias, Señor. Llévalos al arrepentimiento, o que aún no sufren las consecuencias, pero están sufriendo a otros, llevando a sufrir a otros, Señor. Llévalos al arrepentimiento y a la conversión. Que ellos, siendo bien menospreciados, ahora, Señor, sean salvados por ti. Que sean salvados por ti. Que sean rescatados por ti. Te pedimos por ellos, Señor, recordándonos con esto, que también tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos, confesar, convertirnos. Esto es una oración necesaria, pero no por eso debemos dejar de pensar en los demás. Y los demás no solamente son los que conocemos, los que amamos, los que están cerca, los que disfrutamos, los seres queridos, sino también aquellos que incluso no conociéndolos sabemos que necesitan salvación. Te pedimos por aquellos que en las noticias nos han alarmado por lo que están haciendo. Señor, creemos que tú nos puedes a nosotros maravillar con noticias de confesiones y arrepentimiento, Señor. Bendícelos a ellos con la salvación. En nombre de Jesús, amén. Bien, no fue una oración planeada. Fue una oración que evidentemente el Señor ha puesto en nosotros para que incluso el tema de hoy esté ligado a lo que el Señor ha puesto en nosotros en oración. El tema de hoy se titula La verdad en amor. En amor, porque la verdad la puedo llevar en amor, pero también en orgullo, lo que la convierte en mentira en cuanto a su pureza, en soberbia, en contienda, en demás. Vamos a segunda carta de Timoteo capítulo 4.
Y aquí el Señor es muy categórico. Repito, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. El Señor es muy categórico en cuanto a que nos dice qué debemos hacer. Y aquí para que estemos claros, nosotros a veces queremos tener una relación con Dios para empezar ya a decirle, ya con más confianza, porque ya somos del Señor, para empezar a decirle al Señor, yo quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y el Señor quiere hacer muchas cosas, pero también nos dice a nosotros, yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú hagas una serie de cosas que son importantes, que el mundo las necesita. Así que vamos a ver en 2 Timoteo 4, del versículo 1, el Señor, ¿qué nos demanda a nosotros? Dice así, 2 Timoteo 4, del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos pues, en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, esto me llama mucho la atención. Reprende, insta, enseña dentro y fuera de tiempo. Por lo menos ayer tuve una conversación muy bonita que a través fue curioso, a través de una conversación acerca de los alimentos, le enseñé qué dice la Biblia y en la sabiduría de Dios acerca de los alimentos y cómo Dios, desde antes que la ciencia ahora está como empezando a entender algunas cosas, el Señor ya tenía reglas sanitarias de alimentos que eran perfectas y que ahora nosotros estamos diciendo eso no es así, eso ya estaba. Entonces, a través de una conversación culinaria con una persona que le gusta mucho este aspecto de la cocina, de hecho sabe mucho más que yo, es profesional, quedó escuchando con atención, con palabras que no venían de mi entendimiento, que yo le iba a enseñar a una maestra culinaria. Yo que sé calentar agua y apagar la estufa para que no se evapore toda el agua. Eso hasta ahí muy bien. Pero no sé mucho. Bueno, el Señor a mí me dio la sabiduría para poder hablarle de su sabiduría, de su perfección en sus pensamientos, y ahí es donde uno ve que, bueno, pues era hasta en el metro, imagínense, que el lugar más, de repente uno dice, no, es que cuando esté en la iglesia con la palabra y con ciertos temas específicos ya planeados por mí y no guiados por el Señor, es que puedo enseñar. Bien, pero esto lo digo para que nos animemos, porque cualquier circunstancia lo podemos utilizar para exaltar a Dios, cualquiera, pero pidámosle sabiduría a Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque dice 2 Timoteo 4, desde el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y ahí el Señor nos puede decir, cumplan. ¿Pero qué es lo que yo tengo que cumplir? Bueno, recordemos que bien dice Pedro que somos pueblo apartado por Dios, pueblo apartado, escogido, somos real sacerdocio, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos trasladó de la muerte, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, a su luz resplandeciente, a la vida eterna, a la salvación, a la vida con propósito, a conocer la verdad ahora. Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio? Llevar a la gente a la verdad. Llevar a las personas a la verdad que los hará libres. Pero esta verdad debe ser en amor. Dice Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Y ahí es donde a veces fallamos. Señores y señores, puede ser que estemos haciendo el ministerio, pero no lo estamos cumpliendo conforme a una precisa instrucción debemos hacer. Dice Efesios 4:15. Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, conocemos la verdad y tenemos que seguirla en amor, con amor, haciéndola con un amor que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, que no busca lo suyo, no hace nada indebido, no tiene envidia, no se envanece. Con pureza debemos hacer las cosas. ¿Y sabe qué? El amor sin contiendas. También me hablaron de un proyecto precioso que se quiere hacer en Panamá y me invitaron a ser parte de un proyecto ecológico, pero lo curioso y lo bonito de este proyecto es que es llevar a las personas a Dios.
y es de protección de la naturaleza. Y como queremos llevar a las personas a Dios y amarse, el primer principio que propuse, pues, gracias a Dios me permitieron hablar es, vamos a ser guardianes de la naturaleza, personas que protejan la naturaleza, pero amando al prójimo que daña la naturaleza. Porque muchas veces se hacen estos movimientos ecológicos de protección o rescate los animalitos, adopta un animalito. ¿Y sabe por qué? Porque odiamos a la humanidad. Entonces vamos a adoptar perros porque ellos sí son buenos, la gente es mala. Vamos a adoptar perros porque la gente los maltrata. No, yo voy a adoptar el perro porque el perrito necesita cuidado. Pero dependiéndome si la gente es mala o no, debemos dejar de odiar. Y hay muchas causas que se hacen supuestamente por amor, pero realmente es para manifestar el odio, el rechazo al ser humano que es malo. Y eso no es agradable a Dios. Es más, muchas veces nosotros proclamamos al Señor porque el Señor es bueno, ustedes no sirven para nada, son malos, son inútiles, son perversos. El Señor es bueno, todos malos. Y los odio. Yo solamente amo a Dios. O sea, cosas que no debemos hacer nosotros. Ahí es que la dañamos. Y esta verdad la debemos seguir en amor. La debemos seguir con corazones que se han restaurado. Y esto implica reconciliarse mucho. Reconciliarse con el prójimo. Y como dice Romanos 16, vamos a buscar Romanos 16. Que evitemos las cosas que nos separan. No es que no nos van a separar. Nos pueden separar mentalmente, pero no en nuestro corazón, no emocionalmente, no en nuestros afectos. Dice Romanos 16, 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, hay personas que causan divisiones y no solo causan divisiones, generan contiendas, porque yo puedo tener otra posición, pero en esa posición causo divisiones y causo controversia. ¿Sabes qué? El problema no es que piense diferente a mí, sino que quieren hacer bandos que luchen contra mí. Bandos que causen rencillas, que causen tropiezos. Entonces, claro, la mentira en sí causa divisiones y tropiezos. Y si a eso yo le agrego que esas mentiras generan entonces soberbia, competencia, resentimiento, con más razón. O sea, aquí el Señor le habló a Pablo y Pablo le habló a los romanos de que se alejaran de aquellos que causan divisiones y tropiezos porque confunden a las personas. Las confunden. Pero es que el problema es que no solo las quieren confundir, sino quieren crear sentimientos en contra, jugando con sus corazones. ¿Sabes que tenemos que apartarnos de ellos? Primero porque tienen mentira, ¿verdad? Entonces aquí dice la verdad en amor. Tengo que seguir la verdad, no puedo seguir las mentiras. No puedo seguir las mentiras, pero se ha dado cuenta que muchas veces la gente que enseña mentiras muchas de ellas tienden a ser violentas, tienden a ser perseguidoras, tienden a ser canceladoras. A mí me llama mucho la atención que usted quiere ver gente violenta, son los que son ahora los llamados los inclusivos. Incluyan a los que la Biblia dice que debemos hablar de sus pecados. No incluyanlo. Y si no lo incluyes, estás mal y te excluyo. Tienes que aprobar mis mentiras porque si no, te excluyo, te quiero hacer daño. Y tienes que incluir el derecho al aborto. Y si no permites que yo mate a una criatura en su vientre, voy a destruir tu vida. Y si te puedes echar de tu trabajo, lo haré. Ese es el problema de lo que promueve las mentiras, que son mentiras, pero generalmente, como no tienen corazones sanos, como no andan en la verdad, terminan violentando. Entonces ellos tienen dos problemas. Siguen la mentira y la siguen con rencillas, con contiendas, con persecuciones. Nosotros, por el contrario, seguimos la verdad y en amor por ellos, pero también por amor a los nuestros. Cuando yo aparto al que está en la mentira, puedo ser acusado de, mira, me está discriminando. No, estoy guardando a los míos. Tengo que guardar a los míos porque si no, van a ser confundidos, van a ser enredados. Por eso, en este sentido, tenemos que guardar la iglesia librándola de mentiras, porque van enredando a los nuestros. Y por amor
a ellos. ¿Sabes por qué? Porque los que están en mentira, ¿qué pasa si promueven mentiras delante del Dios verdadero? Que estamos ampliando, ¿no?, un caso de Dios contra ellos. Estamos permitiendo que el dossier se vuelva mucho más fuerte, más lleno de páginas. No, más bien decirles, sigue la verdad, reconcíliate porque estás siguiendo estas mentiras porque tienes una riña con la verdad. Y esto es también algo que nos debe poner a pensar. Pensemos en esto. ¿Por qué las personas siguen mentiras? Porque a algún punto, conociendo la verdad, riñeron con ella. Conocieron la verdad y se pelearon con ella. No quisieron. Algunos nunca tal vez conocieron la verdad, porque hubo mentirosos que lo engañaron. Pero llegó el punto donde hubo personas que conocieron la verdad y riñeron con ella. ¿Y por qué hay personas que dejan al Señor, se apartan del Señor? Porque riñen con algo que el Señor les dice. Por ejemplo, tienes que ser puro en tu área sexual. No, yo no puedo estar con un señor. Detesto a una persona o un ser que me dice que no puedo fornicar. Aunque esa fornicación vaya usando a la gente, porque el fornicario utiliza a la gente y permite que lo utilicen. Que permite que lo utilicen porque pone en primer lugar su placer más que su dignidad. O aquel que dice, yo no puedo estar con un señor que no me permite practicar esta actividad que es económicamente benéfica, pero que es legalmente, éticamente reprobable. Tal vez pueda ser hasta en un hueco legal permitida, pero que es reprobable, que no es digna, que no edifica, que hace daño, que contamina. Entonces, riñen con la verdad. No aman la verdad. ¿Por qué se apartaron de la luz? Porque amaron las tinieblas. O sea, porque odiaron la verdad. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Y esto es importantísimo. Primera de Corintios, capítulo 8, donde nosotros tenemos que definir que conocemos la verdad, pero tenemos que amarla. Tenemos que amar, porque incluso la verdad sin amor nos vuelve soberbia. Y aquí vamos a entender, porque hay cristianos que están mal. Hay cristianos que están mal porque crecieron solamente en conocimiento, pero crecieron en conocimiento, pero disminuyeron en amor. ¿Qué pasa si yo crezco en conocimiento? Cada día conozco más, pero digo que el amor se enfríe, se reduzca. Va a pasar lo que tal vez estamos viendo en algunos cristianos. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en cuanto a la sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Voy a hacer énfasis en esta última parte. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchas veces cuando yo descuido, porque el conocimiento ¿qué hace el conocimiento? Sentirme más importante. Y es lógico que si yo conozco más, pueda sentirme más importante. Pero si tengo amor, soy edificado en los valores del Señor, en la humildad. Sea más y humilde de corazón como yo lo soy. ¿Quién más que Jesucristo, siendo Dios, pero en su condición humana? ¿Quién sabía en su condición humana más que Jesucristo? Si él no sabía de palabra de Abraham, él estuvo antes que Abraham. Él no sabía de palabra cómo fue creado el cielo y la tierra. Él fue el verbo por el medio del cual fueron hechas todas las cosas. Pero fue humilde por el amor. Porque amaba tanto al prójimo que no podía dejar que su vínculo con el prójimo se empañara por la soberbia. Y ahí es donde yo entiendo, con razón hay cristianos que comenzaron bien humildes, comenzaron bien sencillitos, sirviéndole al Señor en todo. Y después a los años, son gente que fustiga, señala, critica, son crueles. Y lo peor es que tienen argumentos, porque me van disparando versículos y versículos y versículos para que yo me sienta terrible. Porque sí soy pecador, pero yo necesito edificación. Necesito ver a un Señor a una persona que como el Señor Jesucristo diga, yo no te condeno, no peques más. Pero yo no te condeno, levántate, que hay nueva vida. Yo no te condeno. Y el Señor no quiere que te condenes.
pero no peques más y ya vamos a hacer las cosas bien. Vamos a aprender, vamos a comenzar de nuevo. Pero porque hay muchos que el tiempo los dañó, porque en el tiempo crecieron en conocimiento y disminuyeron en el amor. Ahora, tengo que crecer en el conocimiento y fortalecerme en el amor. Ahí es donde el título de este tema, la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, como nos recordó la carta a los Efesios en capítulo 4, debe ser fundamental para nosotros. Porque dice finalmente 1 Corintios 8, versículo 3, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Pero cuando yo amo a Dios, cuando amo como Dios, cuando amo como Dios me manda, cuando amo con amor que es reconciliador, Dios se reconcilió con nosotros, como si hubiera sido el que hubiera fallado, pero no, nosotros fallamos, Él se reconcilió por nosotros, porque no quiso tomar en cuenta como barrera nuestro pecado y la derribó por medio de Cristo. Porque Cristo vino para derribar esa barrera, para rasgar el velo y tengamos acceso a su amor. Así que todo lo debemos hacer en amor. Y cuidado que estamos conociendo cada día más Biblia, pero desconociendo más el amor. Y hasta ahí llegamos si no cambiamos de parecer. Todo debemos hacerlo en amor, sin odiar, ya dejar de ser cristianos, que yo soy quien ama a Cristo, porque todo el mundo es malo y solamente Cristo merece amor. Todos somos malos y tenemos que perdonar, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, mas Cristo vino para, como dádiva del cielo, darnos vida eterna si creemos en Él, si nos arrepentimos y amamos como Él. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por esta palabra. Llévanos a examinar cómo estamos con respecto al amor. ¿Qué causa estamos haciendo por amor? O si lo estamos haciendo por repudio, por rechazo. Como aquel ecologista que dice, yo cuido a los animales porque todos los seres humanos son perversos y los destruyen. Pero también como aquel cristiano que dice, yo amo a Cristo porque solo Él merece amor, porque todos son despreciables. Y yo promuevo el bien porque la gente es mala y así para que si no se arrepiente se condene. ¿Soy cristiano para llevar a la salvación o para echarle en cara la condenación a los demás? ¿Soy cristiano para mostrarle la verdad o para siempre recordarle sus mentiras? ¿Soy cristiano para mostrarles el camino o siempre para reírme de ellos que están en veredas equivocadas? ¿Para qué amo a Cristo? ¿Para aprender a amar a los demás y llevarlos a la verdad, a la salvación, a la corrección por amor o a la amonestación por maldad y crueldad? Señor, gracias por esta palabra. Te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.